avanzando con la sesión. ¿Cómo van con el diagnóstico? Por cierto, ¿ya le avanzaron en algo? Bueno, el diagnóstico interno, externo, etcétera. ¿Se atoraron en algo? ¿Van bien? ¿Todo va fluyendo bien? Ya, profe, ya va fluyendo. Perfecto. Yo tenía una duda, profe. Bueno, Sí. mi equipo tenía una duda con la matriz. O sea, ya que tenemos la matriz hecha, ¿cómo podemos sacar como una conclusión de ella? Depende de qué matriz estamos hablando, de la de factores internos o la de factores externos. De las dos. Bueno, o sea, digamos que podrían analizar lo que tienen en su matriz y pues ver más o menos. Aquí la cuestión un poco, déjenme compartirles mi escritorio y me voy a una diapositiva que a lo mejor me puede ayudar un poquito como a tratar de aterrizar esa parte. Ah, súper. Gracias, profe. No, ¿de qué? Que digamos, ¿dónde estoy? Acá, permítanme. Anda un poco lenta la computadora, ya a estas horas ya me odia. Desde las 9 de la mañana que estoy como loquito aquí. Y bueno, básicamente, por ejemplo, si estamos hablando, ya tengo mi matriz de factores externos, ¿no? Y entonces ya tengo identificados todos los elementos que vienen de, ya sea del macroentorno o de la industria en la que mi empresa está. Ya vimos qué cosas tienen un impacto positivo y que se van al lado de oportunidades, cuáles son las que tienen un impacto negativo, les dimos un peso. Acuérdense, aquí sobre todo la calificación tiene que ver con qué tan bien preparados estamos. La calificación que le dimos es la empresa, qué recursos, qué capacidades internas tiene en este momento para aprovechar las oportunidades o para frenar las amenazas, ¿no? Esa es la lógica con la que ustedes, si ya terminaron la matriz, pues ya hicieron la evaluación y calificaron. Y Que se entonces, de ahí supone que lo de... Ay, perdón. no, Que se supone que las amenazas tenían que haber sido los números más chiquitos, ¿no? No. no, esa lógica es en la de, ahorita me voy a la de factores internos. Ah, solo en la de internos. Solo la de internos. Ah, Aquí ok. no necesariamente, porque por ejemplo, tienes una oportunidad, la calificación la vas a hacer en relación con qué tan bien preparada está la empresa para poder aprovechar la oportunidad. Está la oportunidad, ¿no? Y hay hay una tendencia de incremento en tus clientes, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta que es del sector financiero, de grupos financieros. Entonces, en los últimos años ha habido un incremento de afiliados en Afores y están creciendo en un 10%. Ah, pues qué bien. Pero yo no tengo fuerza de ventas, tengo un departamento de ventas que de hecho recorté el año pasado, ¿no? Ok. Y no tengo gente para captar ese incremento. Entonces, la calificación que yo le pongo es de 2.5, por ejemplo, Ah, porque ok. no estamos preparados o no tenemos muchos recursos o muchas capacidades para poder aprovechar esas oportunidades. O a lo mejor puede ser que tengamos una amenaza y que de repente hay otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, un sector de mis clientes de mi banco, por ejemplo, se están financiando con sus proveedores, una parte de su financiamiento. Bueno, sí, pero de todas maneras nosotros tenemos capacidades de marketing, tenemos diseño de productos más flexibles para de todas maneras atraer a clientes que hoy se están financiando con los proveedores. Entonces, a lo mejor tengo una calificación en 3, que es alta, que quiere decir que yo estoy preparado para poder, tengo alternativas ya en relación con mis recursos y mis capacidades para poder manejar las amenazas. Entonces, aquí en esta de factores externos, las calificaciones no van a variar. Puedo tener calificaciones altas y bajas del lado de las oportunidades y de las amenazas. Eso quiere decir qué tan bien o mal preparado estoy o para aprovechar las oportunidades del entorno o para frenar el impacto y hacer cosas distintas que me permitan darle la vuelta un poco como a las amenazas, ¿no? A Ah, eso se ok. refieren las calificaciones. Sí, ya, súper. Entonces, por decir, si están más altas, se podría decir los números de amenazas, ya es donde tendríamos como que checarlo bien. O sea, ver qué está pasando. Bueno, si tú tienes una calificación alta de las amenazas, por ejemplo, de ahí saldrían tus conclusiones de esta matriz interna, ¿no? Como Ujú. decir, bueno, tenemos, por ejemplo,
sí tenemos varias oportunidades, pero hay dos que no podemos aprovechar mucho, que la empresa tiene pocos recursos y en eso tiene que trabajar en los próximos años, porque ¿de qué sirve que tenemos más clientes si no tenemos una fuerza de ventas que los pueda captar o que se los pueda quitar a la competencia, ¿no? Por ejemplo, esa sería una conclusión. Ok, sí. Algo importante sería que tenemos que trabajar en fortalecer capacidades de ventas para aprovechar las oportunidades externas, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una conclusión que pudiéramos sacar, ¿no? O en decir que parte de la estrategia es aprovechar los recursos y capacidades que tenemos, porque por sí, la tendencia de toda nuestra industria, de todo el sector, es a reducir costos. Y nosotros somos los mejores reduciendo costos o tenemos procesos operativos muy eficientes. Entonces, vamos a aprovechar eso y va a ser parte de que en nuestra estrategia vamos hasta reforzar y buscar un poquito más de eficiencia para llevarle ventaja a la competencia en ese sentido, ¿no? Entonces, tus conclusiones irían un poco como del lado de qué me dice la matriz. Por ejemplo, la de factores externos, qué tan bien preparados o no estamos para aprovechar las oportunidades o sortear las amenazas. ¿En qué hay que ponerse a trabajar en relación con esto? No sé si hasta aquí más o menos va clara la cosa. Ya, la de externa ya bastante claro. Es que como que ya tenía los resultados y como Ajá. que no sabía bien cómo podía ser la conclusión. Ah, ok, perfecto. Y en la de internos, ahí sí, por ejemplo, como estamos haciendo un análisis de cuáles son como todos los recursos y capacidades en donde podemos considerar fortalezas porque las tenemos muy bien desarrolladas o tenemos mucho de ese recurso, de esa capacidad, etcétera, en un nivel alto, pues aquí sí, esta matriz sí tiene que tener una congruencia en que las calificaciones altas van en fortalezas y las calificaciones bajas van en debilidades, ¿no? Ah, ok. Y en consecuencia, pues también, a ver, ¿cuáles de estas son de los recursos más altos que tenemos y para qué nos puede servir? ¿En qué tipo de estrategias? ¿Cómo los podemos aprovechar? Y sobre todo en las debilidades, ¿en qué hay que ponerse a trabajar? ¿Qué tipo de capacidades o recursos hay que construir o hay que desarrollar en los próximos años para ser más competitivos? Por ese lado, yo creo que también deberían de venir las conclusiones, ¿no? De Ah, sí. de estas dos matrices, digamos. Ah, súper. Oiga, profe, y por decir lo que yo había visto que decía algo así, de que si es más de 3.5 en la de externo significaba algo o algo así. ¿En eso me tengo que guiar o no? No, en la de externos, no. En Ah, la no, simplemente es la matriz F de evaluación de factores externos. La lógica más bien es separar aquello que tiene un peso, un factor negativo o que va a incidir de manera negativa en el negocio, que viene del entorno, como puede ser, por ejemplo, tendencias a consumir o no mi producto, mi servicio, una ley, etcétera, o aquello que tiene un factor o una incidencia este, positiva, ¿no? ah, ok. Perdón, negativa. Negativo. Entonces, básicamente, así la separo en oportunidades y amenazas. Y la calificación más bien tiene que ver con qué tan bien o qué tan mal preparado o parado estoy en relación con mis capacidades y recursos para poder manejar tanto oportunidades como amenazas. Ah, ok, profe. Excelente. Muchas gracias. Ya quedó súper claro, creo. Perfecto. Y de todas maneras, si tienen una duda, pues ahí me avisan, ¿no? Sí, Perfecto. ok. Muy bien, Alexa. Gracias. ¿Alguien más tiene otra duda, comentario? Profe, yo tengo una duda. Adelante, María. Igual, o sea, en el organigrama, o sea, en la empresa que escogimos es micro, entonces literal solamente es una persona, entonces la que maneja todo, ¿cómo ponemos el organigrama? La que maneja todo, la que hace todo, o sea, ¿es una empresa de una persona? Sí, o sea, apenas está empezando. Ok, pues entonces, nada más quiero entender un poquito como para ver la lógica y cómo proyectar el trabajo. Pero necesita más gente, o sea, si apenas está empezando, quiere decir que va a contratar gente, que va a tener como una idea de tener como cierta estructura, ciertos recursos, o su plan es quedarse como con una sola persona durante los próximos 5 o 10 años. Ah, no, sí, o sea, su plan es contratar a gente y pues, o sea, crecer.
en el mediano y largo plazo, en el corto y mediano plazo o hasta el largo plazo, o sea, nada más como para entender un poquito la situación. No sé, yo supongo que como mediano largo plazo. Ok, bueno, quizá, no sé, pero quizá sí sea como un poquito más difícil hacer el ejercicio. Digo, si es una empresa de una persona, pues casi podríamos decir que no es una empresa, ¿no? Más bien es un emprendedor que a lo mejor sí está empezando como un negocio él solito, pero que pues va a ser a lo mejor muy difícil aplicar esta parte porque, digamos, o este análisis y todo lo que vamos a ver, porque la estrategia va a depender del mismo, casi que es una estrategia personal y no es tanto una organizacional, que es un poco como el foco o el tema de la clase. Entonces, pues sí es como de yo tengo mi negocio, yo soy el que vendo y de alguna manera, pues es un análisis como más personal o más individual, pero por ejemplo, sí va a ser como muy limitada desde el lado de recursos, capacidades, crear una estrategia, pues si estamos hablando de una sola persona, pues puede haber cierto nivel de estrategia, pero a lo mejor la estrategia es tener gente, ¿no? Y la estrategia es construir una empresa, contratar, digamos, personal, tener definida más o menos cuál es la estructura para poder operar el negocio, etcétera. Y pues a lo mejor puede ser el tema. Yo creo que va a ser un poquito complicado aterrizarlo. A lo mejor sería más fácil, no importa que sea una microempresa, pero pues al menos un equipo de trabajo del que yo pueda decir los recursos o las capacidades que tenemos ahorita son tales, ¿no? Y a lo mejor sí va a estar muy limitado el ejercicio con una sola persona, porque no podemos hablar de una estrategia de una organización, porque no tenemos organización. En realidad lo que tenemos es a una sola persona, ¿no? Básicamente. Entonces ahí piensen si pueden cambiar el enfoque y a lo mejor hacerlo de una empresa, aunque sea chiquita, pero pues sí de una empresa, pues va a ser mucho mejor. Va, ok, profe. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien tiene alguna otra duda, comentario? ¿No? Bueno, pues está bien. Ok, de todas maneras, si van saliendo dudas, etcétera, en relación con el diagnóstico, pues sí es importante que las vayan señalando. Igual, si en el Inter y después de clases tienen alguna inquietud, me mandan un correín o un mensaje por chat y lo vamos resolviendo. Y es para, si mal no recuerdo, para el 27 de octubre, en donde vamos a empezar la presentación del diagnóstico de los equipos. Lo vamos a hacer en 2 clases. Entonces, todavía hay tiempo, pero pues ya tenemos un poco menos. Bueno, otra cosa que les quiero mencionar rápidamente antes de entrar en materia es que tenemos examen la próxima, bueno, digamos técnicamente desde la próxima a la que sigue es semana de exámenes. Entonces tenemos nuestro segundo examen parcial y el foco del segundo examen parcial pues es, digamos, la parte de el análisis interno y externo, sobre todo en el externo, la parte de el microentorno o de la industria, que el macroentorno lo cubrimos en cierta manera en el primer parcial, y el tipo de estrategias genéricas que estamos empezando a ver ahorita, que vamos a ver en esta clase y todavía las 2 próximas, en la próxima semana. Entonces, para que vayan echándole una repasada y que vayamos ubicando como los puntos clave, las ideas clave en relación con todo lo que hemos visto, hasta ahorita de esta segunda parte para lo que vendría en el segundo parcial del curso. Y algo importante también es que el segundo examen, bueno, a quienes no les fue tan bien y necesitan como sacar un poco más de 6 para el segundo examen, para el promedio de los 2 parciales nos dé 6 al menos, que es una de las reglas o de los candados para acreditar el curso, pues bueno, ponernos a estudiar un poquito más y ubicar como los elementos clave de lo que hemos visto en esta segunda parte, ¿no? La otra que quizá para algunos sea una buena noticia, el examen es individual, no es en equipo, desde luego,
pero en este curso generalmente, y no voy a cambiar ahorita las cosas, el segundo examen parcial siempre lo he manejado de aplicación al 100%, es tipo caso. Entonces, no va a ser como el examen anterior. Van a trabajar sobre una empresa en particular que yo les voy a dar la información para aplicar herramientas que tienen que ver con el análisis de la industria, y ahí a lo mejor sí van a tener que meterse un poquito como a revisar información en la red disponible sobre esa empresa para hacer un análisis del modelo de 5 fuerzas, y también como para ver opciones relacionadas con el tipo de estrategia que está siguiendo hoy y analizar el tipo de estrategia que está siguiendo hoy esa empresa. Algo muy sencillito, pero es más bien de aplicación. Entonces, lo que va a ocurrir en realidad es, si escaneen un poquito como y repasen y estudien lo que estamos viendo ahorita, sobre todo estrategias genéricas, pero el fin de semana próximo, no este, sino el que sigue, el sábado, yo les voy a poner el examen en la plataforma como actividad, que es, digamos, como la información que ustedes tienen que desarrollar, y van a tener de ese fin de semana hasta el martes, más tardar, para concluir con el examen, cerrarlo en Moodle, que es de aplicación, o sea, entonces no es como el esquema del examen parcial anterior, y ya sobre eso, pues ya yo lo voy a revisar y se los voy a calificar, ¿no? Entonces, básicamente ese sería como la dinámica del segundo examen parcial. Quizá para muchos prefieren más algo que sea de aplicación, que sea de contestar conocimientos como el examen anterior. A mí, la verdad, yo prefiero para este curso específicamente el examen de aplicación para el segundo parcial, porque es como aterrizar un poquito la teoría en algo, en analizar una empresa y una industria en específico, ¿no? Entonces, bueno, ese es el esquema. Entonces, el próximo fin de semana, el sábado, ustedes van a encontrar en Moodle como actividad el examen, y van a tener del sábado al martes para desarrollarlo y poderlo entregar. Si lo tienen antes, pues mejor, ¿no? Entonces, más o menos ese va a ser el esquema del segundo parcial, también como para tenerlo en perspectiva. ¿Alguna duda, comentario hasta acá? Yo no escuché bien, ¿es de forma individual o grupal o de equipo? No, individual. El examen es individual. Entonces, cada quien va a trabajar. Okay, bien. En su caso, va a ser de varias empresas, hay 3 versiones del examen. Entonces, ustedes van a desarrollar el que les toque, que yo eso se los voy a indicar en la plataforma, pero es individual, ¿eh? O sea, sí es una actividad individual, pero es de aplicación. Entonces, lo pueden hacer como con más calmita, no tanta, de que sean como varios días, pero sí como de entre sábado a martes van a tener chance de desarrollarlo, ¿no? Ok, gracias. Sí, ¿de qué? Ay, bueno, ya hablé mucho y ya, la verdad ya hasta me cansé. Ok, bueno, vamos entonces a empezar a trabajar un poquito como en el tipo de estrategias, pero antes me gustaría, les había yo pedido que echáramos una revisada un poquito como de las principales ideas de Porter, de ese artículo, que a lo mejor a algunos les gustó, a algunos no les gustó, por lo que más o menos empecé a ver en los reportes que empecé a leer apenas. Y sí me gustaría un poquito el sondear, sé que ya lo leyeron hace un buen y a lo mejor ya se nos fueron algunas cosas, pero por eso les pedí la clase pasada si podían volver a echarle una revisada a su reporte, más que a todo el artículo, ¿no? Entonces, no sé si pudiéramos empezar revisando un poquito qué se nos quedó, qué es lo que les llamó la atención en lo general. Ahorita les hago un par de preguntas en lo particular sobre lo que dice Porter, pero me gustaría sobre todo empezar revisando qué dice Porter que es una estrategia. En ese artículo, ¿dónde anda lo más importante que dice este señor que deberíamos de tener identificado o deberíamos de considerar a la hora de armar una estrategia? ¿Qué es lo que cuáles serían las 2, 3 ideas clave de lo que sí es una estrategia? Porque también Porter habla de lo que no es una estrategia. Entonces, por dónde anda lo que es una estrategia, según Michael Porter, en estas ideas que escribió en el artículo de qué es una estrategia. ¿Alguna idea para empezar la discusión? Bueno, hacía mucho énfasis en que
no tienes que solo hacer una actividad perfectamente, ¿no? Sino que todas sus actividades vayan hacia una misma meta y y unas no se estorben con otras. Y que te ayuda a, no sé cómo decirlo, condensar tus ideas, o sea, a tener una meta más fija, o sea, te hace elegir. Bueno, esas son las dos cosas de las que me acuerdo más. Ok, a ver, a lo mejor me parece muy bien y muy interesante, Juan José, gracias. Parte de lo que dice Porter en relación con la estrategia es, no se trata de dominar una sola actividad, un tipo de actividad, a lo mejor se trata de ver cuáles son las actividades en las que la organización se tiene que enfocar. Ahora, actividades como para qué, ¿cuál sería el chiste de las actividades que tiene que escoger, tiene que ver con escoger o con elecciones? En particular también, pero actividades como para lograr qué, específicamente. Para lograr que te diferencies de la competencia, ¿no? Que seas único, el posicionamiento. Habla del claro, entonces detrás de una estrategia está el posicionamiento, que de hecho Porter le llama el posicionamiento estratégico. ¿Cuáles cosas nos van a hacer diferentes de otras empresas, de otras organizaciones que más o menos hacen lo mismo, ¿no? Entonces eso tiene que ver con actividades, porque de repente hay empresas de una sola actividad o un solo tipo de actividades que dominan y hacen súper bien. Entonces, un poco siguiendo la idea de Juan José es, sí, pero ¿y eso qué te hace ganar en el mercado? ¿Qué te hace ganar en relación con el posicionamiento estratégico? Es decir, ¿cómo te hace diferente de los demás? ¿Y cómo te ubican tus clientes y tu mercado? ¿De qué tan diferente eres contra otras opciones? ¿Y por qué te preferiríamos a ti como empresa, tu producto, tu servicio y no a otras opciones, ¿no? Entonces, por ahí va una parte importante de qué sí es una estrategia, ¿no? ¿Alguna otra idea? Aparte de lo que dicen Juan José y Ana. ¿Por dónde estarían el tipo de actividades? Cuando hablamos de posicionamiento estratégico, ¿a qué se refiere por eso? Definitivamente tiene que ver con ser diferentes, ¿no? Y con tratar de crear una diferencia entre lo que estamos haciendo hoy y lo que tenemos que hacer mañana, y sobre todo en relación con los competidores en particularmente. ¿Alguna otra cosa que se les haya quedado, que hayan revisado de su reporte y que valga la pena ver de las ideas de Porter? Ahora, ¿qué cosa dice Porter? Sí, por favor, Regina. Hola, profe. Pues a mí se me quedó mucho como esto de los trade-offs y me imagino que por ahí van las actividades. O sea que si tú encuentras como digamos un nicho, creo que sí los divide en tres particulares, más o menos. Tus acciones tienen que ir ahí. Puso el ejemplo de Neutrógena y Lirio. O sea que Neutrógena se dedicaba a hacer pues jabones que fueran clínicos y obviamente pues los vendían como en farmacias y sus acciones iban para hacer eso. De hecho, creo que yo hablaba sobre que la producción tenía cierta calidad, ¿no? Y que sus precios eran pues altos por lo mismo de ser clínico y el jabón Lirio pues era muy barato, ¿no? Y que por eso era difícil que se copiaran porque no tendría sentido si tú vas hacia ser barato de la nada empezarte a mover a otra cosa que ni te va a salir. Entonces, era algo así. Sí, sí, totalmente. Porter habla, por ejemplo, ahí para aterrizar la idea del posicionamiento estratégico hay que escoger. Y escoger tiene que ver un poco con este concepto que en inglés tal cual es el trade-off, ¿no? O sea, tienes que escoger del bolón de cosas que hoy haces y en las que te metiste en tu negocio, cuál es la que realmente sí va a generar valor y cuál es el mercado que vas a escoger, ¿no? ¿Cuál es el segmento? Y ahí empieza a hablar un poquito como de, vamos a atender pocas necesidades de un mercado muy grande o vamos a atender muchas necesidades de un mercado muy grande, pero que a lo mejor está localizado en una parte específica, muy amplio, pero que a lo mejor tiene un número de clientes limitado, amplio en el sentido de que tiene muchos segmentos o grupos, pero a lo mejor el número de clientes quizá no sea tan grande, o muchas necesidades de poquitos clientes, ¿no? Ahí va como un poco como las pistas de lo que habla del posicionamiento estratégico. Y entonces tiene que ver con escoger
cuál es el tipo de actividades que voy a escoger, que voy a terminar eligiendo, porque de repente hay empresas que se han metido en 50,000 cosas y al final del día no son buenas en ninguna, no han desarrollado una capacidad clave, no han desarrollado competencias para ser diferentes en ninguna de las cosas que hacen y realmente no tienen entonces una estrategia que los haga diferentes, como decía Ana, ¿no? Entonces, esa parte me parece interesante, que ahorita la vamos a terminar aterrizando en las estrategias genéricas de las que empezamos a hablar la clase pasada. Que además todas estas ideas las van a tener que aplicar en algo en el examen parcial. ¿Alguna otra idea? Ahora, platíquenme un poco los demás que no han hablado, ¿verdad? Que hay varios colegas, que no es una estrategia, según Porter. Que habla de elecciones, habla de cosas en las que hay que hacer diferentes, habla de posicionamiento estratégico, pero que no es una estrategia, ¿no? Particularmente. Marta. Lo de copiar estrategias, ¿no? Perdón. Perdón por interrumpir. Decía de copiar estrategias. Copiar estrategias. Bueno, a ver, ahorita me regreso un poquito a tu idea, Pablo. Empezamos con Marta y ahorita me regreso porque también ese es un tema interesante, ¿no? Marta. Bueno, aparte de lo que mencionaba Pablo, creo que la implementación de herramientas, lo que le platicaba la otra vez de herramientas Six Sigma y todo eso, no es como tal una estrategia, sino que son como recursos en las estrategias. Pero sí, ahí menciona Porter que muchas veces se llega a confundir que una empresa dice de que, ay, es que mi estrategia es manufactura esbelta, cuando no, o sea, esos son recursos, entonces no una estrategia. Súper, eso es bien importante porque de repente hay directores de empresas que se confunden, que no han leído a Porter, pero independientemente de leer o no a Porter, eso más bien, por ejemplo, manufactura esbelta, o ISO, o mi estrategia es organizar todo y tener un RP. De repente hay cerebros directivos que piensan que esa es la estrategia y esa no es la estrategia. Entonces, por ejemplo, manufactura esbelta, ¿qué sería? Es una herramienta, pero ¿de qué otra manera le podríamos llamar? Y yo diría, es una herramienta que voy a meter en mi estrategia. A lo mejor es un pedacillo por ahí que le va a dar sentido o en la que voy a apoyar una parte de mi estrategia, pero definitivamente esa no es la estrategia, ¿no? Pero entonces, ¿qué otro nombre le doy, por ejemplo, a un RP o a una campaña o a una serie de campañas publicitarias o a manufactura esbelta? ¿Eso cómo se llama también? Operaciones, finalmente, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con las operaciones. Gestión de calidad, ¿no? Bueno, gestión de calidad en el caso de manufactura esbelta particularmente, pero cuando decimos, es que vamos a meter Six Sigma, es que vamos a meter coaching como innovación, etcétera. Herramientas. Son herramientas, pero todo eso, digamos que como nombre específico, ese es en el nivel táctico de la organización, esas son tácticas. ¿No era eficiencia operacional? Tiene también que ver con eficiencia operacional, que eso es lo que específicamente le llama Porter, ¿no? Ahorita también exploro un poquito más esa idea a Amalia, pero... ¿Se podría pero... confundir con la mejora continua? Sí, la pregunta, ¿la mejora continua es la estrategia? ¿Es lo mismo? No. No. Correcto. Es una vez que ya implementaste la estrategia, ¿no? Yo diría que está a nivel de herramientas, como bien decían, es la mejora continua como la manufactura esbelta, como el coaching, como 50,000 cosas, como programas que están relacionados con mercadotecnia sensorial, o sea, cualquiera de esas herramientas, que me parece un buen nombre también, son tácticas, están en el nivel táctico. Son cosas en las que voy a apoyar la estrategia o que tienen que ver con la estrategia, pero esa no es la estrategia, ¿no? Porque al final son herramientas que voy a usar para crear capacidades o competencias que hoy no tengo, pero que necesito hacer para ser diferente, como decía Ana, ¿no? Esa sí sería la estrategia. Pero decir manufactura esbelta o decir mejora continua, pues a lo mejor son 2, 3 tácticas que tienen que ver con una rama de mi estrategia, pero esa no es la estrategia. Ahí hay que tener como mucha claridad y no confundirnos, ¿no? Alex, ¿ibas a decir algo?
No, básicamente lo que maneja Porter era parte de la excelencia operativa, Ajá. abonando un poquito a lo que comenta, ¿no? Que realmente eso no es suficiente para poder plantear una estrategia y son herramientas y elementos que, pues yo creo que serían necesarios para cualquier industria, ¿no? Cualquier empresa, ¿no? Claro, esa es otra historia, claro. ¿Son herramientas en las que hay que trabajar? Pues sí. Son herramientas que podemos meter porque nunca las hemos utilizado y a lo mejor eso van a crear una diferencia. Pues a lo mejor ahí van teniendo un peso de la estrategia. Pero en sí mismas, solititas, decir, mi estrategia es manufactura esbelta, como la frase que decía Marta hace rato, pues no, esa no puede ser la estrategia, ¿no? Solita, por sí misma. Y eso hay que tenerlo como muy claro. Amalia, ¿ibas a decir otra cosa en relación con excelencia operacional o no? ¿O me confundí? No, bueno, yo solo decía que Porter dice que es eficiencia operacional, ¿no? O sea, mejorar las actividades y de eso ahí están las herramientas de calidad y así. Pero que eso no es estrategia, ¿no? Ajá, eso no es estrategia. Según Porter, para no confundirnos también. Excelencia operacional quizá está a nivel táctico, yo diría, es algo que a lo mejor las empresas tienen que ir pensando, por ejemplo, como acaban de decir, la mejora continua tiene que ver con excelencia operacional, pero eso no es la estrategia, quizá es una de varias cosas que vamos a hacer de largo plazo para crear una diferencia. A lo mejor sí, yo diría, todas estas herramientas de las que han hablado, ¿juegan dentro de la estrategia? Yo diría que sí, pero en sí misma, solita, sola estrategia, yo no nada más lo digo, sino ya lo leyeron, Porter dice que no. Sí, como Entonces, dice la lectura que dice que el centro de la administración general está en la estrategia, o sea que de la estrategia se deriva todas las demás acciones de la empresa, ¿no? Correcto, claro. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Y de hecho, la próxima semana voy a tratar de presentarles un poquito más ejemplos de estrategias de empresas que las tienen clarísimas y súper gráficas. Y entonces podemos ver, si esta es la estrategia, en este pedazo de la estrategia entra la mejora continua, ¿no? En este pedazo de la estrategia entra manufactura esbelta, que bueno, al final del día ustedes son los expertos, yo no en esas cosas, pero tiene que ver una cosa con la otra. A lo mejor dentro de la estrategia, si vamos a crear una nueva experiencia, etcétera, pues es la formación de la gente en los próximos años para desarrollar capacidades y competencias de servicio, meter un RP, rediseñar el producto con otra tecnología. Son varias cosas, son varios caminos de largo plazo, pero no es una sola herramienta. Parte de la estrategia es tratar de hacer mejor las cosas los próximos años y meter mejora continua. Sí, pero esa no es la estrategia es algo un poquito más complejo. Una serie de decisiones, una serie de acciones, una serie de alternativas que vamos a hacer de largo plazo para la historia de una estrategia al final del día es construir nuevos recursos, construir nuevas capacidades que hoy no tenemos, sobre todo tratar de construir capacidades que no tiene la competencia y que a lo mejor yo sí puedo tener y que van a hacerme diferente en uno de los mercados que yo voy a escoger. También Porter, creo que ahorita vamos con Marta, pero Porter si tiene algo que a mí me parece interesante y que ha permeado mucho en las ideas de estrategia en negocios, es que hay que escoger. No puedes hacerle de todo un poco, porque en algo te vas a atorar. Como al final la historia es de recursos limitados, los recursos limitados que tienes hoy, tienes que escoger en dónde vas a atacar, usando un poco un lenguaje militar, para crear esa diferencia. Va a ser muy difícil o no todas las empresas tienen tantas fichas como para hacer de todo un poco y entonces vender el jabón barato y vender el jabón dermatológico. O haces una o haces la otra, ¿no? Pero probablemente tengas que escoger cuál es el camino más rentable también para la empresa. De eso se trata también un poco el ejercicio de pensar y plantear una estrategia. Marta, porfa. Profe, a mí me entró una duda, ¿se acuerda, bueno, del primer parcial que veíamos lo de estrategias funcionales, que eran las de cada departamento, ¿no? Entonces, esto que, por ejemplo, no sé, Kaizen o algo así, que lo implementan en
la logística o en algún departamento específico, Creo. ¿sería como estrategia funcional o seguiría siendo herramienta? No, o sea, a ver, es que primero, digamos, tenemos que, y a lo mejor lo dejamos un poquito más claro en ejemplos específicos que vamos a ir viendo en lo que nos queda del curso. Y es muy buena tu pregunta. Es que a lo mejor tengo que primero pensar y plantear la estrategia general del negocio. Y entonces la estrategia general del negocio puede ser que tengamos que meter un elemento de mejora continua en la que vayamos perfeccionando y refinando o el servicio o el producto que vamos a dar, ¿no? Y ese elemento de la estrategia a lo mejor implica que metamos tácticas dentro de la estrategia funcional. Entonces, a lo mejor operaciones diga o producción diga cómo va a hacer su plan del Kaizen o de la mejora continua en lo que hace operaciones o en lo que hace producción los próximos años. Cada director, digamos, tiene que pensar con su equipo de trabajo en su propio plan funcional de largo plazo, la estrategia, para que la del negocio pueda funcionar y se pueda dar la mejora continua de acuerdo a cómo el negocio lo está visualizando. O sea, a lo mejor la mejora continua va a aparecer como táctica también en la estrategia funcional de operaciones, en la de logística, en la de calidad, por decir 3 áreas, ¿no? Pero no es porque se les haya ocurrido a los 3 departamentos, sino porque así está planteada la del negocio. La del negocio es la que manda. ¿Qué es lo que pasa un poco, y siguiendo el ejemplo que acabas de dar? ¿Qué es lo que desafortunadamente pasa en las empresas? Que a lo mejor hay una estrategia de negocio, pero a cada director se le ocurre una cosa que está bonita y que está de moda, y la mete en su estrategia funcional, pero no va ni al caso y no es lo que necesita hacer esa área de acuerdo a la estrategia del negocio. Entonces, pues, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? No hay una como alineación. A veces hay directores o hay departamentos que tienen un plan de largo plazo para su área y no hay una estrategia general de la empresa, entonces pues, está desconectadísimo lo que están haciendo y quién sabe si termine pegándole o no a un objetivo que específicamente se tenga, ¿no? Pero yo diría más bien que cuando llegamos a una estrategia funcional, tiene que ir bien amarrada con lo que dijimos que vamos a hacer a nivel global para todo el negocio. Que a lo mejor eso lo voy a aterrizar un poquito más específicamente en siguientes clases cuando vayamos viendo ejemplos de estrategias y cómo conecta, por ejemplo, una estrategia funcional con la estrategia de todo el negocio. Ok, perfecto. No sé si hasta aquí vamos bien, Marta, o no tanto. Sí, sí, o sea, yo creo que va a quedar más claro con los ejemplos, pero sí, gracias. Perfecto. Alex. Yo creo que también se refería a las estrategias sustentables, ¿no? Que es una estrategia integral que engloba todo el negocio, y las funcionales yo entiendo que son las departamentales, ¿no? Correcto. Las de cada área, ¿no? Claro. Por ejemplo, si una empresa quiere incrementar el nivel de participación y se enfoca en un mercado de exportación, por ejemplo, Estados Unidos, creo que la estrategia sería la exportación y lo que mencionan de la mejora continua, del RP y demás, sería implementar en una estrategia funcional, ¿no? Sí, claro, puede ser a nivel funcional. Ahora, yo te diría, a lo mejor meter el RP, por decir algo, claro, decir exportación, quizás sea un pedazo de la estrategia. A mí me parece que todavía no alcanza a definir toda la estrategia. Quizá la estrategia tenga que ver con meterme en otro mercado. Un pedazo tiene que ver con exportación, pero un pedazo a lo mejor tiene que ver con entender el mercado al que le voy a exportar, diseñar el producto, hacer modificaciones y cambios, etcétera, ¿no? Y entonces a lo mejor voy a tener 2 o 3 ramas de la estrategia para poder posicionar mi producto en ese otro mercado que puede ser California ahorita, por decirte una tontería. Y a lo mejor hay que revisar, si esa es la estrategia que estamos identificando, además, para plantear la estrategia, pues es porque los directores de cada área participaron con ideas para decir, este es el camino que vamos a seguir en la empresa. Entonces va a ser muy fácil que cada departamento diga, pues entonces en lo que esta área tiene que trabajar los próximos años es en esto del lado del diseño del producto, esto del lado de la capacitación técnica de nuestra gente,
esto del lado de la tecnología y armas tu estrategia funcional, pero va de la mano con lo que estamos definiendo en lo general para el negocio. Yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de un RP, es algo que a lo mejor va a llevar mano un departamento, pero seguramente va a figurar en la estrategia funcional de todo mundo, ¿no? Porque hay un pedazo del RP en recursos humanos, hay un pedazo del RP en producción, hay un pedazo del RP en finanzas, etc. Pero tiene esa lógica que tú estás planteando, finalmente. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ya casi los dejo de torturar con esta parte de deporte, pero sí me parece importante, y creo que han ayudado muchísimo sus ideas como aterrizar qué sí es, qué no es, cómo la tenemos que visualizar la estrategia, a dónde nos tendría que llevar, que es hacer diferentes. Y nada más me gustaría cerrar con la idea de Pablo, que no quiero que se nos escape, y ver un video de Porter, muy chiquito para volverme a conectar con las estrategias genéricas. Pero tú decías hace rato, Pablo, de que la estrategia no se trata de copiarse una estrategia, nada más como si puedes aterrizar o profundizar un poquito más como esa idea. Sí, profe. O sea, yo me refería a lo de las estrategias de imitación, que pues no son efectivas, porque al fin y al cabo el otro es el pionero, ya tiene el desarrollo hecho. Claro. Pues sí, ahí hay muchas desventajas, entonces no creo que sean convenientes. Esa en realidad no es una estrategia, más bien te estás copiando un modelo de negocio de alguien más, ¿no? Que mucha gente lo hace, pero no necesariamente, o sea, por ejemplo, que, híjole, si es desafortunado y mucha gente yo he visto por ahí en mi experiencia 2, 3 directores que te dicen, no, pues la estrategia es hacer lo que hace Starbucks. Ah, sí, claro, esa es la estrategia de Starbucks, ¿no? Pero no es la tuya. Y entonces al final del día, eso va a tener desventajas porque el día que cambie el juego Starbucks y la gente lo siga prefiriendo porque ya está haciendo otras cosas, pues yo estoy copiando la versión vieja de Starbucks. Y eso no es tener una estrategia en realidad, ¿no? Es más bien como captar un modelo de negocio que no es el mío para hacer dinero, que pues se vale, pero seguramente eso no me va a llevar a ser diferente, ni tampoco me va a llevar a que los clientes me prefieran, ¿no? Pero sin embargo es algo que mucha gente piensa que es una estrategia y pues en realidad no es una estrategia, más bien es como copiarte un modelo de alguien más, pero no me está haciendo tener recursos distintos, capacidades distintas como para llevar mano en la industria. Digo, profe, a lo mejor y en algunos casos podría ser algo conveniente nomás de que pues alguien ya lo desarrolló, ¿no? Alguien ya invirtió en estudios y cosas así para desarrollarlo y pues a lo mejor tú ya te estás evitando pues toda esa parte de invertir, pues porque ya nomás lo copias, pero pues aún así no creo que sea fácil de copiar y pues hay cosas que pues si son de cierta importancia pues se patentan y así, entonces pues no es tan fácil. Ah, claro, por supuesto. O sea, a ver, a lo mejor tú puedes decir, pues me voy a agarrar la patente que tenía X empresa para hacer un producto, pues sí, cuando vence la puedes agarrar, si no te estás robando tecnología que no es tuya y eso incluso es un delito, ¿no? Y ahí estamos hablando de piratería industrial y cosas así por el estilo, ¿no? Y también al final del día lo que estás señalando, pues tiene que ver con, me puedo copiar la parte que puedo ver del modelo de negocio, pero no lo sé todo porque necesitaría yo estar dentro del negocio y pues no voy a tener como todos los secretos de cómo le hace Starbucks para capacitar o desarrollar a la gente. Claro, eso tiene fecha de caducidad. Y también en el tema que está diciendo Pablo, que me parece muy interesante. Porque el mercado y la industria, y también para quien hoy tiene una ventaja competitiva, pues a lo mejor hace años para Starbucks era una forma de tener una estrategia como recluta, desarrolla y forma a toda su gente para crear esa experiencia. ¿Cuál es el secreto para hacer que el cliente se sienta único? ¿No? Pero seguramente ese secreto ya no es tan secreto porque hay gente que antes trabajaba en Starbucks y lo capacitaron y hoy ya está en la competencia y pues obviamente se llevó esas ideas que vienen de cuando era de un empleado de Starbucks. Y eso obliga un poco a las empresas a que en cierto tiempo, que eso va a pasar tarde o temprano en muchas empresas, pues vayas cambiando el juego y en 5 o 10 años, pues estés haciendo cosas diferentes para crear experiencia, porque si no,
pues en 5 o 10 años toda la industria ya lo va a saber porque hay muchos de tus ex empleados que ya están trabajando ahí, ¿no? Entonces deja de tener relevancia como ventaja competitiva, y hay que ponerse a hacer otro tipo de cosas en particular. Pero esa idea de la que menciona Pablo, y con eso vamos a cerrar esta discusión de Porter, bueno, de qué es y qué no es una estrategia, me parece muy interesante porque hay mucha gente que sí se dedica a copiar y que dicen, pues la estrategia es hacer lo que hace McDonald's. Bueno, pues esa es la estrategia de McDonald's. A lo mejor tú haces dinero de ahí, seguramente no vas a ser el líder del mercado y a lo mejor un día hasta vas a tronar por estar haciendo cosas que no cuadran con tu mercado y tu empresa, si simplemente te copias el modelo así a lo vil, ¿no? Juan José. Sí, profe, ahorita que está hablando de eso, en una conferencia de un simposio de negocios ahí en la Ibero, no me acuerdo exactamente de qué era, pero nos dijeron que es muy común en Estados Unidos que cuando cambias de trabajo, cuando renuncias, tienes que a fuerza afirmar que no puedes trabajar en algo del mismo giro en un año, por ejemplo, en la misma ciudad en un año. O sea, no sé si sea tan común aquí en México, pero se me ocurrió por lo que dijo de que no se puede, por lo de copiar y todo eso. Sí, bueno, en México, por ejemplo, sí aparecen los contratos, pero la verdad es que mucha gente antes del año o antes del tiempo que esté establecido, pues termina trabajando de alguna manera para la competencia. Ahora, sí, ok, no puedes trabajar y no te va a contratar tu competencia en un año, pero en un año, por ejemplo, es muy poquito y de todas maneras, tarde o temprano va a llegar gente que tiene cierto expertise, cierta información de otra empresa y pues va a llegar a trabajar contigo, con la competencia. Eso pasa en todos los sectores industriales de alguna manera en específico. Entonces, eso de todas maneras pone cierta presión a que a lo mejor durante cierto tiempo puedes conservar tu ventaja competitiva más o menos intacta, pero va a llegar el día en que la competencia la va a tener más o menos clara y va a dejar de ser una ventaja competitiva. Y además al mercado le va a aburrir las cosas tarde o temprano que estás haciendo, entonces hay que chambear en el componente de innovación en ese sentido, de todas maneras me parece que es muy importante. Juanra. Sí, profe, nada más igual para mencionar lo que decía Juanjo, en lo que se ocupa más es para las franquicias. O sea, cuando tú compras una franquicia, te dicen, ok, tu contrato es por tantos años, pero si cuando se rompa cuando se cumple el contrato, tú ya no quieres renovar con la franquicia, pues la empresa que te está vendiendo esa franquicia dice, no sé, por 5 o 10 años o los que sea, tú no puedes poner un negocio que se dedique a lo mismo. Entonces, como más se protegen ahí. Sí, Bueno, definitivamente. pero por decir yo lo que había escuchado, bueno, no sé, me estaba comentando una vez un tío que trabaja en Adidas, que lo que no puedes es por decir, él me decía, nosotros tenemos como alianzas con maquilas, porque pues Adidas no produce nada, ¿no? Él como que tiene pequeñas como alianzas o algo así, ¿no? Diseña. Entonces me decía que lo que no podía hacer un trabajador de Adidas era no sé, salirse de la empresa y luego trabajar con uno de esos, o sea, con esas maquilas o esos proveedores de tela o algo así. O sea, sí podía trabajar tal vez en Nike, pero no podía trabajar en empresas afiliadas, porque luego decía que pasaba mucho que Adidas los capacitaba y luego se iban a una maquila afiliada porque pues se los conocían y conocían su forma de trabajo y así. Y esa maquila de ser proveedor, de repente se te puede convertir en un competidor, ¿no? Ajá, exacto. Ahí tiene sentido. Bueno, y ahí, por ejemplo, en esa figura y en ese modelo Adidas tiene más chance de controlar a la empresa, porque si yo te cacho, tú que eres mi proveedor, mi maquilador, que estás contratando a alguien que trabajaba conmigo, pues te corto la chamba y busco otro, ¿no? Y ahí sí hay maquiladores que pues tienen como más miedo de que les pase eso, ¿no? Yo creo que hay muchas figuras jurídicas, digo, yo no soy un experto ni especialista, ni mucho menos, ni soy la persona indicada para hablar, por ejemplo, ni de las franquicias, ni de estas figuras legales. Ahora, lo que yo sí les digo es, de lo que yo he visto en la práctica, es que es muy difícil, de todas maneras, ejecutar. Claro, va a cambiar un poco, probablemente, dependiendo del mercado en el que hablemos, porque definitivamente los americanos, los canadienses son más escrupulosos y tienen un Estado de Derecho mucho más fuerte que el nuestro.
y esta administración federal se ha encargado de pulverizar y destruir un poquito más el Estado de Derecho, que por sí no era muy bueno ni muy fuerte que teníamos. Y eso, el Estado de Derecho, le pega a la competitividad de las empresas y a estos asuntos de estrategia y de ventaja competitiva. Entonces es más fácil mantener la ventaja competitiva más tiempo por el lado del cumplimiento de las cuestiones legales en esos mercados que acá. Pero de todas maneras yo diría que a pesar de eso y de esos acuerdos y esas protecciones legales, sí, pero por cierto tiempo. A lo mejor es más tiempo el que te dura allá que lo que te dura acá. Pero, por ejemplo, algo curioso que yo he visto en ese sentido y del lado de las franquicias, como lo comentaba también Juanra, yo he visto ahorita un fenómeno bien curioso y no sé exactamente a qué se derive. Tengo por ahí algunas hipótesis, pero pues, no tengo los datos duros. Con Italian Coffee. Italian Coffee ha cerrado muchos negocios. De hecho, no vamos a ir tan lejos. Cerró, o bueno, desapareció la franquicia de Italian Coffee que teníamos en La Ibero, no sé si la ubican, ¿no? Pero el negocio ahí sigue, nomás que ahora se llama de otra manera. El de La Ibero son las mismas máquinas de café de Italian, hasta donde yo me quedé el día que salimos corriendo de la pandemia de ahí de La Ibero. Es más o menos el mismo tipo de infraestructura y yo les podría garantizar que es el mismo know-how, exactamente el mismo del Italian Coffee. Sí cambiaron la carta, sí cambiaron las mesitas, sí cambiaron 2, 3 cosas, sí metieron otro tipo de productos definitivamente, pero se están colgando de un pedazo del know-how de Italian Coffee, digan lo que digan. Bueno, yo es lo que observo. Pero, por ejemplo, en otro, porque no es el único que he visto que pasa eso, en otro que apenas visité en el estado de Veracruz, es exactamente la misma carta, es exactamente el mismo menú, son las mismas mesas, los mismos colores, nomás que ahora se llama London Coffee, ya no se llama Italian Coffee, o sea, nada más le quitaron como un pedacito del nombre, y siguen haciendo negocio, y yo no sé cómo le hagan ahí legalmente, y ahí lo que tenga también que hacer el Italian Coffee, pero la verdad es que yo no veo tan fácil que la empresa esté lidiando como con ese tipo de cuestiones legales, ¿no? Ahí no sé, la verdad, pero pues, me voy a referir particularmente al Italian Coffee. Es que ya, si tenían una ventaja competitiva, se acabó hace mucho, hace muchísimo. Eso sí lo puedo como percibir claramente. En las mediciones, cada año pierden puntos en participación de mercado. Todavía tienen una bastante considerable, pero digamos que ya no es tan secreto como hace negocios Italian Coffee, más este fenómeno que yo de repente noto, no sé qué tanto se haya generalizado, pero pues de repente tiene sus complicaciones en el sentido de, pues de manejar esta parte de la estrategia, ¿no? Y de cuidar la ventaja competitiva. Un día se va a acabar, tarde o temprano, sí tiene que ver como el Estado de Derecho para cuidar estos compromisos legales, pero de todas maneras no nos va a durar para siempre y si las empresas van teniendo nuevos recursos, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de crear posicionamiento estratégico, como dice Porter, pues es mucho mejor tenerlo ahí. ¿Ibas a decir algo más, Juanjo? No, pues, o sea, era el mismo ejemplo, pero que una vez en una gasolinera vi lo que parecía que había cerrado un Oxxo. Ajá. Y lo habían cambiado a Exo. O sea, literal solo le borraron tantito a la O y pusieron una E y dejaron igualito todo, igualito. Y adentro tenía otras marcas, pero se ve que cerró y llegó alguien y solo literal le pasó una brocha a la O. Exacto, y aprovechó como lo que ya estaba montado y a lo mejor no tiene todo el know-how de Oxxo, pero pues algo pescó. O sea, sí definitivamente en el mercado hay mucha gente que hace lo que decía Pablo, copia, ¿no? Mucha gente. Y mucha gente hace dinero copiando. Difícilmente van a ser el líder del mercado copiando. Ahí sí yo creo que va a estar como en chino. Pero para quien sí tiene las ideas y quien sí tiene las ventajas competitivas, pues el reto es mantenerlas el mayor tiempo posible y hay una serie de recursos para ello. Pero el chiste es también seguir creándolas y generándolas a largo plazo para que el día que te llegue un empleado de Italian Coffee o de donde quieran, o de Starbucks, de cómo hacía las cosas cuando trabajaba, pues ahora ya se hacen de manera diferente y ahora ya hay programas diferentes y hay recursos y capacidades diferentes. Y esa es un poco la lucha, yo diría,
de las estrategias. Bueno, vamos a dejar un poco en paz a Porter. Bueno, estas ideas que son importantes de todas maneras y que tienen que ver con la forma en la que hacemos estrategia y que tienen mucho que ver con las capacidades estratégicas de una organización al final del día, ¿no? Y creo yo que, por ejemplo, en ese sentido de la copia, ya para meterme a esta parte de las estrategias competitivas, sí, de repente, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con directores e incluso desde la estrategia funcional, yo alguna vez trabajé con un director de recursos humanos que es va a venir el director de recursos humanos de todo el grupo de Inglaterra, entonces, va a venir a revisar la estrategia de recursos humanos de México. Y me acabo de encontrar la de McDonald's, ¿no? Así tal cual, que además gráficamente tenía 3 pilarcitos, que eran las 3 líneas estratégicas, la casita, y el director se copió la casita de McDonald's, ¿no? O sea, también para explicar lo que según esta persona era la estrategia de recursos humanos de la empresa, pues es terrible, mucha gente lo hace, ¿no? Pero pues la verdad es que tampoco crean que llegamos muy lejos con ese tipo de cosas, eso yo también ya lo vi. Bueno, entonces, la clase pasada platicábamos de estas estrategias genéricas que además son el foco importante del examen que tienen que hacer ustedes y ubicar cuáles serían estrategias. Tiene mucho que ver con las ideas de posicionamiento estratégico, por cierto, de las que habla Porter de la lectura. Y entonces es, a ver, lo que hace tu empresa y la elección que vas a tomar, no puedes hacer costos y diferenciación, porque te vas a hacer bolas. Es un poco la idea de los trade-offs de Porter. O haces bajos costos o haces diferenciación. O escoges un mercado amplio y varios segmentos, pero para escoger varios segmentos es porque vas a cubrir poquitas necesidades de ese mercado muy amplio, o te vas a especializar en un nicho, ¿no? Ya sea con bajos costos o con diferenciación, pero nomás en un nicho, y a lo mejor sí, muchas necesidades, pero de un segmento en particular de tu cliente. De ahí nos salen estas 4 estrategias genéricas de las que habla Porter un poco y de las que empezamos a hablar y presentamos la clase pasada en particular. Y entonces, permítanme nada más. Vamos a ver rapidísimo un video para identificar un poco una de las estrategias. Vivoreamos algo de Dulces Vero la clase pasada y ahorita me gustaría vivorear rápidamente, introducir un poquito para tener en la cabeza otra empresa que hace otro tipo de cosas. Déjenme buscar esto rápidamente. Les pongo la liga. En el chat. Uy, está súper lenta mi computadora. Cada día me odia más. Bueno, es una entrevista de uno de los directores que hasta donde yo tengo registrado, creo que es el hijo del fundador de la empresa de Librerías Gandhi, que sigue una estrategia en particular, que yo diría. Entonces me gustaría, si podemos checar en el chat, pueden ver la liga del video. Es un video que dura 6 minutos y cachito. Entonces vamos a dejar 7 minutos para ver el video, porfa. Y ahorita en 7 minutos No, platicamos. profe, deje 8 o 9, porque luego entran los anuncios, ya me pasó. Y luego 8, que vale. ya están platicando. Tienes toda la razón, Agustín. Vamos a dejar 8 minutitos, entonces en 8 minutos checo cómo vamos para sondear algunas ideas en relación con esta empresa y más o menos por dónde anda la estrategia. Entonces, adelante, porfa. Vamos, voy a Gracias. apagar mi micrófono y mi cámara.
¿Ya terminaron de ver el video? ¿Todavía no? Yo ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo me esperé los 8 minutos que me dijo Agustín y por eso estoy preguntando. Pero me imagino que algunos están terminando el proceso, pero pues ya pasaron los 8 minutos. Bueno, entonces se trata de vivorear un poquito a librerías Gandhi. Me imagino que varios de ustedes, espero, sobre todo siendo estudiantes universitarios, pues han comprado alguna vez un libro en su vida, o muchos, y alguna vez a lo mejor le han comprado a librerías Gandhi, ¿no? Ahí sí no necesariamente les tiene que comprar a ellos, pero me parece que es una empresa que fácilmente podemos ubicar en el mercado mexicano. Y entonces, antes de vivorear un poquito la parte de la estrategia de negocio de librería Gandhi para compararla con el molde o el modelo de las estrategias genéricas de Porter, si me pudieran platicar un poquito lo que vieron en el video, más la información que ustedes tienen, la experiencia de compra que a lo mejor algunos de ustedes han tenido en Gandhi, como si pudiéramos describir la estrategia general. A lo mejor este señor Achar nos habló un poco como del lado del marketing, pero si pudiéramos describir un poquito como la estrategia general de librerías Gandhi, ¿de qué tipo de cosas hablamos? ¿Qué tipo de acciones generales que han sido más o menos de largo plazo podemos ubicar en la estrategia de Gandhi? ¿Alguien que nos dé una primera idea? Yo, profe. Porfa. Bueno, pues primero, o sea, lo más importante yo creo es que se enfocaron en un mercado que pues no estaba atacado completamente. Entonces, bueno, él menciona que basan su estrategia en la creatividad a través de llegar o sea, como no a los pensamientos, sino al corazón de los consumidores, para que estos consuman, pues, por gusto, o sea, bueno, así lo percibo yo. Ok. Entonces, digamos, una parte de la estrategia es como cubrir necesidades de un mercado. Ahora, nada más como para entender, ¿de qué mercado no atacado estás hablando en particular? O sea, lo de las casas hogar y todos esos lugares que ellos hacen esas donaciones y bueno, o sea, las personas que donan, ellos, bueno, menciona que lo igualan o, bueno, o sea, o hacen una cantidad similar para poder hacer todas esas donaciones, comprar los libreros y bueno, también capacitar a los maestros y todo eso. Entonces, todo ese pedazo que tiene que ver con cubrir esas necesidades de casas hogar, de instituciones, capacitar a los maestros, que a lo mejor yo ubicaría un poquito también en la parte como más de programas de mercadotecnia social, en los que también trabaja y se mete Gandhi, mercadotecnia social, y que tiene que ver con todo lo que estás describiendo. Ese es algo que se hace dentro de la estrategia, ¿no? Como discutimos a lo largo de la clase, quizá esa no es la estrategia, pero es una parte de la estrategia, sin duda alguna, ¿no? Yo diría eso, ¿no? Y otra que me parece interesante es trabajar en la parte creativa, que también tiene que ver con marketing, pero ya directamente con los consumidores para llegar al corazón, conectar emocionalmente con ellos, incluso influir en sus hábitos de consumo, invitarlos a leer. Esa parte creo que la ha trabajado mucho, que ninguna librería ha trabajado, yo diría, o no de la misma manera que Gandhi en años anteriores, ¿no? Ha sido una labor de largo plazo, yo diría, como parte de la estrategia. ¿Cómo en qué otra cosa podríamos ubicar un poco? Ya sea de lo que dijo este señor Achar o en la experiencia que hemos visto en Gandhi. Yo creo que influye mucho que parte de la misma experiencia de Gandhi es de que, por decir, ahí tienen unos silloncitos para que luego ponen libros muestra, entonces te forman parte como de que para envolverte, como de que, mira, incluso en Gandhi tienes como un espacio seguro o así, o sea, ahí tienen unos mueblecitos, a veces tienen café o así, y entonces como que vuelven de la lectura una experiencia, cosa que ninguna otra librería tiene. Totalmente, ¿no? Incluso,
hasta sales corriendo de la librería porque está como todo tétrico. A veces, en ciertas librerías, como más tradicionales, pues le hace falta una pintadita, ¿no? Está como muy anticuada la imagen y la gente que trabaja ahí, pues tampoco hace como la gran experiencia. A esto le han apostado mucho, sin duda alguna. Una rama importante de la estrategia de Gandhi. Yo estaría completamente de acuerdo con la opinión que no sé quién la dijo, no sé si fue... Prof. Leslie, ¿verdad? Sí, ahora sí le atiné. Es que luego siempre a Marta le digo Leslie, etcétera. Súper, muchas gracias, Leslie. Juanjo. Bueno, a mí se me hizo interesante que, o sea, no sé si aún una tienda de libros pueda llamar que tiene un mercado no explotado, porque realmente los libros no son como celulares, ¿no? O sea, tal vez no generan tanto interés. Entonces ellos tomaron la iniciativa de, pues prácticamente crear un mercado, o sea, crear un interés en el mercado. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Que tal vez si tu producto pues realmente no es algo que está tan de moda o no genera tanto interés, pues tú lo encuentras las maneras de hacerlo llegar, bueno, ese interés, ¿no? En este caso a niños de escasos recursos. Entonces, y ahí empezar, esos niños un día van a crecer y a lo mejor la vida los llevará a hacer distintas cosas. Entonces, si ven, por ejemplo, esto que tú estás describiendo y que también mencionaba Juanra hace ratito, tiene que ver con crear, sí, ciertas actividades que le van a pegar a hacer más grande el mercado más adelante, en el largo plazo. Desde ahorita sí, claro, pero en ir influyendo un poco en hacer... Es terrible lo que estás diciendo al final del día, porque quizá esa historia y ese panorama del mercado de los lectores, si podemos ubicarlo así, no es la realidad de otros países, como podrían ser Estados Unidos, Canadá o en Europa. Ahí hay muchísima más gente que compra un libro como compra unas galletas, ¿no? Yo, por ejemplo, que a lo mejor mi historia... Pero también es cierto que... perdón. No, síguele, ahorita me meto. Ajá. Que bueno, no se puede comparar la lectura de México con otros países porque realmente aquí la calidad de vida muchas veces no permite a las personas darle tiempo a leer un libro. Totalmente. Pues sí, también tiene que ver con eso. O hasta comprar un libro, yo diría, ¿no? Depende de qué libro Sí, estemos y bueno, hablando. y muchas, o sea, trabajas 8 horas al día y 1 hora de ida, 1 hora de regreso, o hasta, a veces hasta más en transporte público. Creo que también eso, las condiciones no son las más idóneas, entonces tiene mérito que ellos busquen como otra manera de interesar a la gente. Claro, totalmente. Aunque te diré, que de repente esa gente que va en transporte público esas X horas, hay algunos que van leyendo un libro. Es más frecuente verlo quizá en otros países, pero de repente lo ves en México en ciertos lugares. Por ejemplo, en la Ciudad de México creo que es muy frecuente que haya más personas, no te digo que todos los que van en el transporte público, pero que veamos de repente gente que va leyendo, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que, pues culturalmente, etcétera, pues hay gente que no compra libros tanto por gusto. Quien compra libros es porque los tiene que comprar. Por ejemplo, nosotros que los usamos para trabajar en el ambiente académico. Pero yo te diría que, por ejemplo, a mí sí me gusta comprar libros por gusto, ¿no? Y de repente veo de los temas que a mí me gustan. Muchos tienen que ver con la parte académica y a lo que me dedico en el trabajo, pero, por ejemplo, a mí me mata la historia, entonces yo voy y busco libros de historia y cuando veo uno, se me salen los ojos casi, o sea, pero ese mercado que compra por gusto o una novela o cualquier cosa, pues quizá no es tan grande, ¿no? Entonces, pero bueno, Gandhi le tira y le apuesta a crear un mercado un poquito más grande a través de este tipo de acciones también en particular. ¿Y como qué otra cosa hace Gandhi? ¿Alguna otra idea en su estrategia? Si podemos plantearla un poquito. Adrián. Sí, profe, también lo que hace Gandhi es, los envíos son gratis. Aunque cueste 99 pesos el libro, los envíos son gratis. Okay. Y a comparación de otras librerías donde te cobran, pues vale la pena pedir acá.
Yo creo que aparte, bueno, esa parte de los envíos y por ahí hay una rama importante también que tiene que ver con que le han metido en la venta online. No es la única librería que vende en línea, y de hecho el que empezó todo el negocio de venta de libros, particularmente en línea, pues fue Amazon, ¿no? Nada más que Amazon ya se nos fue a vender de todo en línea mucho después. Pero en esa parte también le han invertido un poquito de sus recursos y de sus capacidades en los años anteriores en su estrategia de negocios en Gandhi, yo diría, ¿no? También me parece algo interesante. ¿Alguna otra idea, alguna otra cosilla de Gandhi que ustedes Pues identifiquen? que se comunica de forma directa con sus consumidores, o sea, usan un lenguaje coloquial y también hablan de temas que son de interés pues, de la sociedad en general. Claro. Yo, la verdad es que ahorita no he visto mucha publicidad de Gandhi, ahorita. No sé si ustedes sí la han visto por ahí en internet o algo así. Quizá a lo mejor no he visto espectaculares, si los han puesto porque casi no he salido mucho a la calle, pero sí tiene que ver con usar esos temas de actualidad y si estamos hablando de la estafa maestra o si estamos hablando de la campaña electoral en Estados Unidos o de una frase que dijo López Obrador o de Sarita y José José, o sea, todo eso lo van metiendo un poco como en el lenguaje también de la comunicación con el cliente y por ahí usar recursos creativos, como también decía Juanjo hace rato, para poder llegar al corazón de los consumidores. Yo creo que eso es una parte muy importante de la estrategia que ha seguido Gandhi. ¿Alguna otra cosa que quieran añadir? Ahora, si esta es la estrategia y por aquí anda, y pudiéramos decir que hay algunas cosas, seguro hay muchas cosas que tienen que ver. Una rama muy importante es la experiencia, sin duda, aparte de otra rama que tiene que ver con la comunicación, otra rama que tiene que ver con el marketing social, con fomentar también que el mercado se vaya haciendo un poquito más grande en el mediano y largo plazo. Seguramente hay una parte muy importante que por ahí hagan en relación con la gente que trabaja en Gandhi, ¿no? Y cómo los forman, cómo los reclutan, cómo los desarrollan, con qué competencias en particular, etcétera, etcétera. Porque no cualquier persona que haya trabajado en cualquier librería, pues cuadra con lo que hay que hacer en Gandhi, ¿no? Particularmente. Pero, aquí, por ejemplo, si vemos el modelo de las estrategias competitivas de Porter, de estas 4, ahorita voy a dejar de lado tantito la del medio, que es la de proveedor de mejores costos, más o menos en lo que habíamos descrito la clase pasada y con todo lo que ustedes ya saben de Michael Porter, de toda su licenciatura, ¿en dónde ubicamos la estrategia de Gandhi? ¿En cuál de estas 4, de estos 4 cuadros que están aquí en la diapositiva? ¿Es una estrategia de bajos costos? No, de diferenciación. Es más bien de diferenciación. Sí. Okay. Yo la pondría en diferenciación amplia porque, o sea, se dirige como a toda la sociedad mexicana y pues hay libros para todos, niños hasta adultos, hay de todo, ¿no? Ajá, claro. No es una librería de especialidad, de un solo tema, digamos, que a lo mejor eso lo haría más bien como de nicho o de diferenciación dirigida. Entonces, a lo mejor, ahora, quizá el drama un poco también que tiene que ver con el mercado y nuestros hábitos de lectura, es que quizá la gente que lee es prácticamente un nicho en México, ¿no? Y entonces, pensándolo en ese sentido, quizá pudiera ser de diferenciación dirigida, pero yo estaría de acuerdo contigo. Yo creo que es de diferenciación amplia, porque, por ejemplo, sí hay librerías de especialidad. Ejemplo, yo creo, aunque no necesariamente tengan una estrategia de diferenciación, pero sí hay de este tipo de negocios que son muy de nicho. Por ejemplo, no sé si siga viva, y seguramente sí que estaba en la 25 Poniente en Puebla, la librería británica, pero bueno, aparte no solo está en Puebla, que sí es de nicho porque son puras publicaciones en inglés, ¿no? Particularmente. Entonces, de distintos temas y también de enseñanza del idioma inglés y o
todo tipo de literatura o cuestiones técnicas en inglés la encontrabas en librería británica. Entonces eso sí es un nicho. O hay librerías que de repente son muy de medicina, cosas así por el estilo. Poquísimas hay de nicho, pero sí hay de repente 2, 3 que son dirigidas. Yo creo que Gandhi, pues sí tiene temas de todo tipo, tiene cosas en francés, incluso por ahí llegué a comprar alguna vez un libro en francés, libros en inglés y desde luego chorromil temas para niños, para distintos, para estudiantes universitarios, para adultos, libros de cocina, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí sería diferenciación y sería amplia. Lo amplio ya me quedó claro. ¿Y por qué diferenciación? Nada más como para tenerlo como muy, muy claro. Pues por la creatividad que usan, por ejemplo, lo de la mercadotecnia, ¿no? De sus anuncios y pues todo lo que hemos comentado. No cualquier librería te pone como una frase o algo común para promocionarse, ¿no? Eso desde el punto de vista de la comunicación con el mercado, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo diría lo que platicaba también Leslie hace rato, que es un poco la experiencia. Pues si vas a comprar un libro X, porque hay muchos libros, muchos autores, muchos textos que podemos encontrar a lo mejor en Gandhi, o que podemos encontrar en El Sótano, o que podemos encontrar en la que quiera, de las que hay en La Juárez, en Puebla, que son como más tradicionales, o en cualquier otra ciudad, ¿no? De ese tipo. Pero hay mucha gente que va a Gandhi porque le gusta la experiencia, ¿no? Lo de los silloncitos, quizá no haya mucha gente que vaya a sentarse a Gandhi, pero sí hay algunos que les gusta como el ambiente, los colores, cómo te tratan, la asesoría que te dan, la música, que también de repente encuentras como cosas accesorias, como pueden ser separadores, personalizadores, la parte de los puntos que también tienen de repente, la tarjeta de lealtad. Entonces es una forma de crear esa diferenciación con, pues sí, a lo mejor un mismo libro, una misma novela que podrías encontrarte en otra librería, pero la experiencia que vas a tener en Gandhi, el tipo de cosas que te puedes encontrar, a lo mejor ese más otros textos u otros libros que igual puedes ligar y que te pueden interesar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esta es otra versión en el mundo de la diferenciación que no tiene que ver con lo que vimos con Dulces Vero, que está más del lado del costo bajo. Y lo que vamos a hacer el martes es desmenuzar un poquito como conceptos clave de las 4 estrategias genéricas, aterrizarlas un poco más para identificar también, para elaborar, estructurar o plantear una estrategia o de bajos costos o de diferenciación. Como al final decíamos, las estrategias son una historia de recursos y de capacidades. ¿Cuáles serían impulsores o cuáles serían recursos y capacidades en los que nos tendríamos que enfocar del lado de los costos o en las que nos tendríamos que enfocar del lado de la diferenciación? Pero bueno, eso es algo que vamos a ver de lleno. Sobre todo eso lo desglosa Thompson y autores en el libro que estamos utilizando como base en el capítulo número 5. Entonces, básicamente, ahí nos vamos a meter un poquito más de lleno. Lo pueden ir consultando si quieren. Ahorita no los voy a hacer leerlo a fuerza, pero ahí pueden ir complementando también lo que estamos viendo ahorita y lo que sobre todo vamos a aterrizar entre martes y jueves para que ustedes puedan hacer perfectamente bien su examen el próximo fin de semana. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, comentario. ¿No? Pues si no, pues hasta aquí llegaría la clase, obviamente, y pues que tengan un muy buen fin de semana, bueno, bonita noche, desde luego, buen provecho si no han cenado, y primero Dios nos vemos el martes a las 7 para seguir con esto de las estrategias genéricas. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Muchas gracias, que esté bien. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.